Señor, tu misericordia nos sostiene, tu amor nos alienta, nos levanta, nos bendice. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por llenarnos de tu unción. Señor, tu palabra cada día nos enamora, nos muestra el camino. Queremos recorrerlo. Tu palabra nos da fuerza, ánimo, aliento. Tu palabra, Señor, nos muestra el sendero de la verdad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. La palabra del Señor es luz a nuestros pasos. Del Evangelio según San Marcos. Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo. Y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo: «Que nadie más coma de tus frutos». Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: «Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado». Jesús le respondió: «Tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña: retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Pero si no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes». Palabra del Señor. ¿Por qué a Jesús se le dan las cosas? Porque Él tiene testimonio y también tiene convicción, ¿sí? Jesús da testimonio del amor del Padre, Jesús da testimonio del diálogo del Padre, Jesús da testimonio de su vida en santidad. Y Jesús también confía infinitamente en el Señor. Eso también debemos hacer, confiar infinitamente en el Señor, depositar en Él nuestra esperanza. El Señor dice: pidan lo que necesitan, pero pídanlo sin vacilar, pídanlo con fe. Nosotros tenemos esa fe, ese convencimiento, nosotros creemos que el Señor nos escucha. Lo complicado es que ¿cómo vamos a creer que el Señor nos escucha si sabemos que hay faltas en nosotros? Por ejemplo, el Señor aquí expone una: no hemos perdonado a los hermanos, no hemos sido compasivos, quizá buenos. Entonces ahí es donde nos invita hoy el Evangelio a reflexionar todas estas cosas mediante las cuales a veces la situación no se nos da, a veces la oportunidad no se nos da. Claro, porque le pedimos a Dios que Él nos dé, pero no cumplimos eso que Dios nos pide a nosotros. Entonces tenemos una gran tarea, hacer que el Señor vea en nosotros auténticos cristianos, auténticos creyentes. Sí, fallamos, no podemos nosotros salir a vasos para todo el mundo porque ya me convertí. No, esto es después de un proceso de oración, un proceso de entrega, de sacrificio, de esfuerzo. Sí, de mucho esfuerzo, para que vayamos nosotros entregándole al Señor entonces una vida en santidad, en testimonio y confianza infinita y plena en su palabra, testimonio y entrega generosa a ese amor de Dios. Por eso, queridos hermanos, limpiemos también como Jesús ha hecho, limpiando el templo, sacando a los vendedores. También limpiemos nuestra alma, limpiemos nuestra conciencia, limpiemos nuestro corazón
a veces todo ennegrecido, de soberbia y de orgullo. Entonces, ¿cómo queremos que el Señor nos escuche? A veces el corazón malgastando el amor y ahí lleno de celos, de envidia. ¿Y cómo queremos que el Señor nos escuche? Entonces hagamos una azota y a sacar todo esto que está en el templo de nuestro corazón, en el templo de nuestro encuentro con Dios. Saquemos todo aquello que está afeando nuestra relación con el Señor. Saquemos todo aquello que nos deja tener esa paz, esa gracia, esa tranquilidad de hablarle a Él. Eso que no nos deja cumplir esto que anhelamos y esto que le contamos al Señor en la oración. Un gran trabajo, un gran compromiso que empieza por nosotros. Limpiar el corazón, tener fe en el Señor y pedirle con confianza, dando testimonio. Hagamos oración. Señor, limpia nuestro corazón. Señor, limpia nuestra vida. A veces nos encarchamos en resentimientos. A veces no dejamos que tu gracia actúe, no dejamos que tu amor nos inspire, más bien nos entregamos con enojo a las cosas, murmuramos de los demás y así como Señor, así como se nos van a dar las cosas. Hermano, ten fe en el Señor, abre tu corazón a Él, límpialo de todo aquello que te está afeando y entonces ahora sí, pidiéndole al Señor, Él nos concederá aquello que anhela desde lo más profundo de nuestro ser. Y en nuestro corazón, viviendo el testimonio, el Señor nos escuchará y dará aquello que tanto anhela nuestro espíritu, la santidad. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.